¿Cómo explicarías la decadencia política de Claudio Fermín? ¿Sabes que yo decía en una época, cuando yo estaba entrando en política, que a mí me parecía que había dos personas o dos personajes fundamentales, había más, ¿no? Pero que a mí me parecía que había dos fundamentales, que era una lástima que no hubiesen llegado a la presidencia de la República, ¿no? Y uno era Claudio Fermín. Creo que al día de hoy, yo no sé si estaba equivocado, ¿no? Porque yo creo que Claudio ha podido tener una vida más elegante, ¿no? O un retiro de vida más elegante que inscribirse en cuanta elección aparece, ¿no? Pero el otro era también Eduardo Fernández, que parece que quería inscribirse incluso en esta elección y no se lo permitieron, entiendo. No sé los detalles. Al día de hoy todavía no sé si lo que dije era correcto o no. Uno cuando está joven dice muchas estupideces. Por ejemplo, cuando está joven generalmente comulga con las izquierdas o con algo de las ideas de las izquierdas. Y uno después que va envejeciendo, uno va viendo que uno lo que estaba diciendo era un disparate. Entonces yo han pasado los años y yo este tema de Claudio Fermín y de Eduardo Fernández lo he venido como reevaluando. A ambos los conocí personalmente. En la época de RCR los llegamos a entrevistar en estudio. Ambos son grandes caballeros. Son políticos de estos que, a ver, tienen un discurso que te envuelve, magnético, o sea, saben, no por nada, pues Eduardo fue jefe de COPEI una pila de años y Claudio fue la revelación de Acción Democrática en una época también, ¿no? Pero yo sí creo que lamentablemente, pues ellos han podido tener un desarrollo, digamos, de su adultez avanzada mejor, en otro sentido, ¿no? O sea, yo siento que lamentablemente ellos son de las personas que quedaron, no solamente por el tema de la llegada del chavismo al poder, ¿no? Porque eso no fue solamente el factor. Ellos son víctimas de el retraso o de la deuda que tuvieron los partidos políticos tradicionales, en este caso los dos grandes que protagonizaron el sistema, Acción Democrática y COPEI, con respecto a las nuevas generaciones políticas de este país. Eduardo Fernández, ¿cómo llega a la jefatura de COPEI? Oye, después de tener que aguantar, eso está en mi libro, si lo quieren revisar, porque ahí yo si algo me enfoqué fue además en estudiar cuánto tiempo habían sido jefes de partido los que habían sido jefes de partido de cada uno, ¿no? De COPEI, en Acción Democrática, en el MAS, en la Causa R, que me pareció el partido más interesante en este sentido de los cargos, ¿no? Y de la rotación de los cargos internamente. Pero miren, a mí me asombró cuando no solamente es que uno tiene este tema, el del doctor Caldera, de que tuvo 5 o 6 candidaturas presidenciales, ahorita se me olvida cuántas fueron, pero es que además cuando tú revisas la biografía del doctor Caldera dentro de COPEI, Caldera fue secretario general o jefe pues, de COPEI, presidente, creo que es el cargo que de alguna manera denomina el jefe del partido en COPEI, no secretario general. Fue presidente de COPEI 20 años seguidos, hasta que por cabriolas del destino y por un incidente que quizá algún día lo refiramos en esta nueva etapa, porque estamos hablando mucho de historia, queremos hablar mucho de historia en esta etapa, el famoso evento del... creo que fue del Parque Central, o del Nuevo Circo, creo que fue, no, la convención famosa donde Eduardo Fernández defenestra a Caldera, y eso allí en el año 87, 88, ahorita no recuerdo cuál con precisión, pero fue o el 87 o el 88, se genera la gran fisura de la democracia cristiana venezolana y el gran, digamos, lamento que tiene Caldera hasta el último de sus días con respecto a COPEI, y sobre todo un lamento que va a emerger como una herida sin curar en el año 93. La candidatura de 1993 de Rafael Caldera solo se explica por la salida de Rafael Caldera como salió en el año 88. Y yo no le estoy echando culpa aquí a nadie, porque yo para empezar copellano no soy ni nunca fui. No tengo vela en ese entierro. Pero desde el punto de vista histórico, Caldera nunca perdonó la manera como en una convención cuyos detalles menudos quizá desconozco, Eduardo Fernández le sacó la silla. Y bueno, el argumento probablemente de estas nuevas generaciones de COPEI, de las que Eduardo era la expresión más cabal, pero que ya era una generación que en el año 88 ya estaba retrasada en algún sentido, porque Caldera ha debido dar un paso al costado desde hace rato. Caldera se lanza a una candidatura presidencial en el año 83 contra Lucinchi, donde sale vapuleado literalmente. Vapuleado. En el año 88 lo trata de repetir otra vez. Lo que pasa es que en esta convención le cortan las alitas, las esperanzas, y entonces termina imponiéndose Eduardo como candidato, ¿no?
Pero además es que se dice, y esto recuerdo haberlo conversado también con los hijos del expresidente Caldera, que es que lo que Caldera resintió no fue el hecho de que no lo dejaran ser candidato, es la manera como se le irrespetó, se le insultó. Eso es lo que ellos consideran, ¿no? Quizá Eduardo, uno lo entrevista sobre este episodio, va a decir otra cosa. Va a decir, bueno, es que lamentablemente, pues cuando tú apartas un liderazgo y lo sustituyes por otro, ese liderazgo apartado seguramente que se va a sentir mal. O sea, y va a decir que lo vapulearon, va a decir que lo hicieron menos, que lo menospreciaron, que lo tiraron contra el piso, lo que sea. Pero en el caso de Caldera, parte del empeño, más allá de lo que se pueda decir sobre el ego personal, lo que sea, por volver a la presidencia, tiene que ver con que hubo una gran molestia de su parte por este episodio con Eduardo Fernández y con las nuevas generaciones, en teoría de Copey, ¿no? Que además en 1993 yo no tengo muy claro, porque ya Caldera no era en sentido estricto un militante de Copey. Había pasado, no se había ido del partido, creo, hasta ese momento, hasta la campaña del 93, pero él había pasado a la famosa reserva, que no es tal cosa, porque Caldera nunca estuvo en la reserva. Eso se demuestra en el golpe de Estado del año 92, cuando Caldera da el discurso famoso que le catapulta otra vez a la primera plana política o a la primera fila política, tratando un poco, sí, de condenar al golpe, pero con paréntesis y con anotaciones a pie de página. Es decir, a un pueblo que está hambriado no se le puede pedir que él se inmole por la democracia, y toda una cantidad de cosas que ya ustedes conocen, ¿no? Que por cierto motivan el famoso discurso, un poquito de agua, de David Morales Bello, donde dice Morales Bello prácticamente al golpe se le condena en una sola expresión o en una sola frase. Y es donde sale la famosa frase aquella, ¿no? Muerte a los golpistas, mueran los golpistas. El caso de Claudio es parecido en el sentido, claro, Claudio más joven que Eduardo Fernández. Eduardo Fernández ya es octogenario, creo. Claudio Fermín está por los 74, 75 años, más joven. Claudio Fermín insurge en un momento en el que Acción Democrática estaba muy, muy venida a menos, además después de una guerra interna también. Claudio Fermín le toca ser candidato a una Acción Democrática en la que, si ya era difícil decir que se era DECO en el año 98, por todo lo que significaba, pues toda la asociación inmerecida en algunos casos con ciertos temas que habían de alguna manera estado sobre la palestra los 40 años anteriores, merecida en algunos casos e inmerecida en otros casos, porque así como había gente corrupta, había gente decente. A Claudio Fermín le toca ser candidato nada más y nada menos después del escándalo, o en medio del escándalo del juicio a Pérez. Le toca ser candidato con un partido político que tenía como jefe político a un hombre que era absolutamente gris, era una eminencia, bueno, ni siquiera una eminencia, porque eminencia no era un tipo absolutamente gris, que era Luis Alfaro Usero, y que además era un partido que tenía muchos problemas para el tema del relevo. O sea, Acción Democrática se cerró también al tema del relevo. Nada más poner secretario general o lograr Alfaro Usero ascender a trompicones a la Secretaría General de Acción Democrática significa pues que tú tienes que llevarte por el medio, porque esa es la única manera en los partidos políticos de este estilo, leninistas, centralizados, tal, a todos los demás. Y Alfaro mató a un gentío dentro del partido. Claudio quedó como orbitando así en esa cosa de que soy, no soy, o sea, de que sí, yo estoy a favor, pero estoy en contra. Esa cosa que siempre ha tenido Claudio, ¿no? Que la describía muy bien José Ignacio Cabruja. Yo lo escribí en un tuit hace unos días largos ya. José Ignacio Cabruja, en uno de esos maravillosos escritos que tenía en el Nacional, describía a Claudio Fermín como un tipo tan enigmático que él decía que él no era, que a Claudio Fermín no era un hombre, que Claudio Fermín era una idea que uno no sabía qué era, o sea, era como una cosa etérea. Y él decía, si me tocase definir a Claudio Fermín, estoy parafraseando a Cabruja, no se me olvide esta frase, si me tocase definir a Claudio Fermín de la manera más rápida posible, yo diría que es algo así como un tipo de esto, como un camarero chino, es decir, un mesonero de un restaurante chino. ¿Por qué decía Cabruja esto? Dice, porque un camarero chino se te acerca, te ofrece un menú y tú no sabes muy bien qué es lo que te está ofreciendo, pero tú sientes que te está ofreciendo algo bueno y que tú tienes que decirle que sí. Así mismo
Entonces dice, con esa voz que uno no sabe, y decía Cabruja, que uno no conoce la menor de las intenciones de Claudio Fermín. Uno no sabe qué es un Claudio Fermín, decía Cabruja.